Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Todos los días como hoy, 25 de noviembre, se celebra, si es que ese verbo es apropiado, que creo que no, el Día contra la Violencia de la Mujer. Pero detrás de esa fecha se esconde la historia de tres mujeres, tres hermanas, de la República Dominicana, por cierto, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas por orden de un dictador. Hoy te traemos la historia y el asesinato de las hermanas Mirabal. Antes de conocer el final de las mariposas, como se las conoce popularmente, vamos a presentaros como siempre a todos los protagonistas. Empezamos, como no, por ellas. Patria, Minerva y María Teresa habían nacido dentro del seno de una familia de campo, pero con un buen nivel económico, tanto que su padre, Enrique Mirabal, un exitoso hombre de negocios, les manda a estudiar a un colegio de monjas españolas para que reciban, según él, una buena educación, para la época, claro. Habían nacido en el municipio de Salcedo, que hoy se llama como nuestras protagonistas de hoy. Enseguida dos de las hermanas, Minerva y María Teresa, destacarán por su elevada inteligencia y sus dotes para el estudio. Pero pronto llegó a escena nuestro otro protagonista de hoy, un dictador que, como muchos otros antes y después, llegará al poder para supuestamente salvar a su patria, pero que lo que hizo fue justo lo contrario. De hecho, la familia de nuestras protagonistas de hoy lo perderán absolutamente todo cuando este hombre se haga con el poder. Por eso, enseguida se unen a la lucha de la resistencia. Pero no adelantemos acontecimientos. Ese hombre era Rafael Leónidas Trujillo. Había nacido en el año 1891. Era el tercero de 11 hermanos. En su adolescencia trabajará unos meses como telegrafista, pero pronto se unirá a una banda de delincuentes llamada Banda 42. Lo cierto es que la delincuencia en aquel país era el pan suyo de cada día. Por eso, Trujillo decide enrolarse en una de esas bandas para lograr sobrevivir. Acaba con sus huesos en la cárcel y parece que la experiencia no le gustó, porque cuando sale libre se enrola, pero esta vez en otra banda, digámoslo así. En 1918 se alista en la Guardia Nacional. Era un grupo que los americanos, que habían invadido el país desde 1916 hasta 1924, habían creado para guardar el orden. Pues bien, Trujillo se alista, y su carrera desde entonces fue meteórica. Empieza a escalar puestos en el ejército y contra todo pronóstico incluso a recibir condecoraciones. Pero los americanos se van del país y en ese momento Trujillo se da cuenta que del ejército, ya había sacado todo lo posible. Entonces pone sus ojos en la política. De hecho, el nuevo presidente del país le nombrará jefe del Estado Mayor. Y ese fue su gran error, que pagaría todo el país durante años. En el año 1930, Trujillo lidera una rebelión armada contra el presidente y funda poco después el Partido Dominicano, de ideas anticomunistas
y con idea de ser el único partido del país. Por eso, a partir de agosto del año 1931, primero será presidente un colaborador de Trujillo y después, sin más explicaciones, será él mismo quien se ponga en solitario al frente del poder. A partir de ahí, su gobierno será una de las dictaduras más sanguinarias de aquel lado del mundo. Y será en este momento cuando las vidas de las hermanas Mirabal y las de El Chapitas o El Chivo, es decir, el dictador Trujillo, se crucen. Que, por cierto, lo de Chapitas le viene por su afición a las medallas y lo del Chivo por su fama de depredador sexual. El caso es que las hermanas Mirabal, estas tres, no la cuarta, se empiezan a meter en política, sobre todo en movimientos populares contra la dictadura. Esto hace que las tres hermanas acaben con sus huesos en la cárcel varias veces. La última, además, junto a sus maridos. Todo por luchar contra Trujillo, contra el dictador. Por eso, este decide organizar un plan. El fin era claro: acabar para siempre con las hermanas Mirabal, que eran un grano que le había salido al dictador sanguinario en su plan para el país. En esa cárcel que os comentaba, llamada La Victoria, tanto las hermanas Mirabal como sus maridos recibieron día sí, día también, toda clase de torturas. Ellas, además, como premio extra, fueron violadas en repetidas ocasiones. Pero Trujillo no estaba a gusto solo con eso, no. Por eso, el 18 de mayo del año 1960, las mujeres y sus maridos son juzgados, y claro está, condenados, por atentar contra la seguridad del Estado. La condena, 3 años en prisión. Pero esto era ya el comienzo de la trampa de Trujillo contra las hermanas Mirabal. El 9 de agosto de ese año, disfrazado de un acto de gran indulgencia, el dictador permite que las hermanas salgan libres de la cárcel. Había comenzado el plan de Trujillo. Ese plan parte con una orden. Los maridos de las hermanas Mirabal, de 2 de ellas, serían trasladados desde La Victoria hasta la cárcel de Salcedo, donde vivían ellas. Todo esto con el disfraz de nuevo de ser un buen samaritano, el dictador que quería evitar, el largo desplazamiento a la cárcel de La Victoria de las 2 hermanas. Falso. El segundo paso fue otra orden de Trujillo a su general para que por unos días los presos, ellos, sean trasladados a la cárcel de Puerto Plata. La justificación es que habían encontrado un armamento y querían que los esposos de las Mirabal les ayudaran a identificar a quién podían corresponder esas armas, pero que después volverían de nuevo a la cárcel cerca de casa de la familia Mirabal. Falso de nuevo. La orden real era preparar una emboscada a las hermanas Mirabal en la carretera, matarlas y hacer que pareciera un accidente. Un plan que Trujillo, por cierto, dominaba a la perfección. Y lo dominaba porque fue durante años su seña de identidad para hacer desaparecer a mucha gente que estaba en su contra. Digamos que cada dictador, a lo largo de la historia, tiene su preferencia sobre cómo hacer desaparecer aquello que le incordia, su huella. Pues bien, Trujillo tenía el accidente provocado. Pues bien, eso se suponía que tenía que ocurrir los días 18 o 22 de noviembre,
pero no pudieron hacerlo los soldados encargados de eso porque las hermanas iban en el coche con niños pequeños. Por fin, el día 25 de noviembre del año 1960, Trujillo podría rematar su plan. Ese día las hermanas van a ver a la cárcel de Puerto Plata a sus maridos. Sin embargo, estos habían oído rumores del plan de Trujillo y alertan a sus esposas. De hecho, aseguran que acordaron suspender por el momento las visitas a la cárcel por la seguridad de ellas. Sin embargo, en ese momento no sabían que las visitas se acabarían ese día, pero porque el plan de Trujillo ese día sí tendría éxito. Ese día, además, en el coche viaja Patria, la otra hermana Mirabal. Pues bien, en la carretera son interceptadas por un coche y obligadas a detener el suyo. Tal y como contaron luego sus propios asesinos, les obligan a punta de pistola a bajar del coche. A ellas y a su chofer. Entre ellos, eligen cada uno a una de las víctimas para acabar con su vida. Eligen un pañuelo que servirá de horca para las hermanas Mirabal. Las alejan para que ninguna vea la muerte de la otra. Las ahorcan. Los gritos se escuchaban dentro de la casa de las Mirabal, porque sí, las llevaron a casa de una de ellas, pero fuera nadie escuchaba nada. Los cuerpos de las hermanas Mirabal no se movían, pero aún así los asesinos deciden apalearlas hasta terminar por completo con sus vidas. Sus cuerpos son metidos dentro del coche de ellas y este arrojado por un precipicio. Minerva tenía 26 años, Patria 30 y María Teresa 36. Trujillo había triunfado y se había quitado así de un gran problema. O eso pensó. Para disfrazar aquello, se celebró una investigación y un juicio que fue toda una farsa. Los instigadores y autores materiales de aquel cruel asesinato fueron condenados ya en junio de 1962 a 30 años de prisión, pero solo llegaron a cumplir 2. Un levantamiento militar facilitó que se les abrieran las puertas de la prisión y nunca más se volvió a saber de ellos. Sin embargo, os decía antes que Trujillo creyó haberse quitado un peso de encima, pero no fue así. La repercusión internacional fue grande, pero además es que le valió de poco, porque meses después, el 30 de mayo en concreto, su coche será interceptado y dispararon contra él más de 60 veces. Según aseguran, por cierto, muchos entendidos, Estados Unidos estuvo detrás de este asesinato, pues allí estaban preocupados por un posible levantamiento comunista contra el dictador. Así que, sin dictador, no habría revueltas. Por cierto, ¿qué pensarías si te digo que los restos de ese dictador, de Trujillo, del asesino de las hermanas Mirabal, están más cerca de lo que piensas? Os explico. Bien, el hijo mayor del dictador Trujillo quiso llevarse los restos de su padre a Europa y los carga en el yate de la familia. Pero es que además del cuerpo de su padre
metió oro y un montón de cosas más. Las autoridades del país lo interceptan y les obligarán a regresar a tierra. Meses más tarde, el hijo vuelve a intentarlo y meterá el féretro en un avión rumbo a París, donde por fin llega el 30 de noviembre de 1961. Allí será enterrado en el famoso cementerio francés de Père-Lachaise. Pero hoy no están allí, no, están mucho más cerca. Resulta que en el año 1970 ese hijo fallece en un accidente de coche en Madrid, y entonces la viuda de Trujillo decide exhumar los restos del dictador y traérselos a Madrid. Así que hoy tenéis un panteón familiar, el Negro, en el cementerio de Mingorrubio, sí, donde ya descansan los Franco. Pues ahí, en ese panteón solo veréis familia Trujillo. Bueno, y casi ni eso, pues en el año 2008 se derrumbó parcialmente. Lástima que no fuera del todo. Si me matan, sacaré las manos de la tumba y seré más fuerte. Esta frase de Minerva Mirabal creo que deja claro cómo era ella, una luchadora. Y no hizo falta que hiciera eso una vez asesinada, porque otras muchas mujeres, y también algunos hombres, lucharon por lo que ella defendió. Por eso, casi 40 años después de su asesinato, la Organización de las Naciones Unidas declaró este día como el Día Oficial contra la Violencia de la Mujer. Aunque eso, personalmente creo, que debería ser los 365 días del año. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.